La primera de ellas tiene como título Economía Nacional e Internacional y participarán Ricardo Arriazu, titular de Ricardo Arriazu y Asociados, Miguel Kigel, director de Econviews, y moderará Paulo Wende. Los invitamos a subir al escenario. Mientras tanto, les cuento, Ricardo Arriazu es titular del estudio Ricardo Arriazu y Asociados, firma especializada en análisis económico internacional y finanzas. Estudió economía en las universidades de Tucumán y Cuyo, en la Argentina, y en la Universidad de Minnesota. Representó a la Argentina y otros países latinoamericanos en el directorio del Fondo Monetario Internacional, en el Comité para la Reforma del Sistema Monetario Internacional, en el Comité de Desarrollo y en el Grupo de los 24. Por su parte, Miguel Kigel actualmente es director ejecutivo de Econviews, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y PhD en Economía de Columbia University. Anteriormente fue presidente del Banco Hipotecario Sociedad Anónima, jefe de asesores y subsecretario de Financiamiento en el Ministerio de Economía y subgerente general de Economía y Finanzas en el Banco Central de la República Argentina, economista principal en el Banco Mundial e investigador en el Institute for International Economics de Washington, D.C. Recibimos entonces a Ricardo Arriazu, Miguel Kigel y la moderación de Paulo Wende. Así continúa el 35º Congreso Anual del IAEF con Economía Nacional e Internacional. Salir de acá. No, ya le di, ya le cargué una. Ahí está. Escúchame, pará porque saqué y me quedó así, o sea que no quedó guardada en el... No quedó guardada en el escritorio. No, esta es la otra. Sí, ahora lo acomodamos. ¿Y este dónde lo pongo? ¿Dónde decís que lo ponga? Su atención, por favor, a los asistentes que todavía están parados. Les informamos que del lado izquierdo del auditorio hay sillas disponibles para que puedan acomodarse y presenciar mucho más cómodos este importante encuentro que ya está continuando. Tareas de logística, reacomodamiento del escenario, están probando los micrófonos y ya se viene Economía Nacional e Internacional. No sé con la primera. Ahora le preguntamos quién va primero y quién va segundo. Sí, ahora ya la otra parte. Ahora sí recibimos en el 35º Congreso Anual del IAEF en esta primera actividad, Economía Nacional e Internacional, a cargo de Ricardo Arriazu, Miguel Kigel, moderación de Paulo Wende. Bienvenidos. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, gracias al IAEF por esta invitación, un placer. Y bueno, yo estoy tan ansioso como ustedes para escuchar a dos economistas, dos profesores de primer nivel que tenemos hoy con nosotros, el doctor Ricardo Arriazu, el doctor Miguel Kigel. Gracias a ambos. Después va a haber turno para algunas preguntas. Si tienen ganas de escribirlas, van a pasar para recogerlas y luego las vamos a hacer. No tenemos demasiado tiempo, pero
No tenemos mucho tiempo, les decía, pero seguramente algunos minutos para preguntas vamos a tener. Obviamente hay 1000 preguntas. ¿Qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Nos va a permitir zafar de una recesión? ¿Cuándo van a empezar a bajar las tasas? Algo que habló Federico Sturzenegger, pero todavía no está claro. ¿Qué va a pasar con el contexto internacional? Hoy leía la devaluación de la lira turca. Turquía, otro país que está siendo afectado por esta crisis que le pega a los emergentes más vulnerables. O sea, hay un montón de temas para ir abordando. No los voy a entretener más. Les pido un aplauso para el doctor Arriazu. Gracias, doctor, por su presencia hoy. Buenos días. En esta división internacional del trabajo a mí me tocó la parte internacional. ¿Okay? Por tanto, la parte fácil la tiene él, yo tengo la parte difícil. Yo voy a hablar básicamente de 4 grandes estructuras. Lo que está pasando en el mundo es siempre consecuencia de lo que pasó en el pasado reciente, en la actualidad y de lo que se espera para el futuro. Vamos a comenzar con lo que está pasando desde el punto de vista de largo plazo. Esta es la participación de los países del grupo de los 7 en el PBI mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial era casi el 60% y fue cayendo. Y esta es la participación de los países emergentes. Es decir, el mundo cambió. La economía mundial y el comercio hoy en día están dominados por los países emergentes, entre los cuales se incluye China, pero no exclusivamente China, y los países desarrollados están bajando la participación. Y yo voy a mostrar que van a seguir bajando la participación. ¿Por qué? Y porque en el mundo hay megas tendencias, que no la podemos evitar, que vienen del avance del conocimiento y los cambios culturales. Eso me afecta a la demografía, a la energía, alimentos. Eso cambia ofertas y demanda, tasa de natalidad, y produce cambios en la estructura económica mundial, mayor intermediación financiera, problemas fiscales estructurales, problemas de endeudamiento y desequilibrios externos en algunos países. Y esto termina en burbujas y crisis. Y la crisis del 2008-2009 fue consecuencia de eso, y si no aprendemos vamos a tener problemas. Ahora miremos un poco para adelante. Esta es la tasa de crecimiento del mundo en diferentes variables. Lo primero que van a ver es por habitante, 1,5, 1,8, un sorprendente y no repetible 3, 2 y mi proyección de los próximos 15 años 2,1. Pero la población, o sea, la población económicamente activa, está creciendo 1,8, 1,4, 1,2, 1,2, 1. Por lo tanto, la tasa de crecimiento total del mundo, en términos, digamos, reales, va a caer. Es inevitable que caiga. Cuando la queremos medir en dólares, eso depende de qué le pasa al dólar. Por lo tanto, depende si hay inflación en dólares en el mundo o hay deflación en dólares en el mundo. Y este es mi pronóstico de lo que va a pasar. O sea, yo tengo como pronóstico una pequeña devaluación del dólar. Cuando miramos la tasa de crecimiento del mundo en términos de su componente y vemos cantidad y calidad de la mano de obra, calidad de la mano de obra es básicamente, digamos, capacitación y educación, viene cayendo. La tasa de inversión también viene cayendo. ¿Por qué? Porque los viejos ahorran menos que los jóvenes. El que ahorra es el joven, no es el viejo. Y al contrario de lo que se cree, la contribución de la tecnología y de los cambios tecnológicos a la productividad, al crecimiento del PBI, no está creciendo. En realidad fue bastante desastrosa en el pasado reciente, ahora está subiendo un poco. Ahora, cuando lo miramos por países, miren lo que le pasa a los desarrollados. La población no crece. En realidad, digamos, la población, excepto Estados Unidos, los desarrollados va a caer. Cuando miramos la tasa de inversión, tampoco, y tecnología va a mejorar un poco. Ahora, comparen los emergentes, donde crece la población, donde ahorran más porque son más jóvenes,
invierten más y al mismo tiempo todo esto hace de que la productividad de los factores suba porque estoy usando viejas y nuevas tecnologías. Vamos a comparar Estados Unidos con China. Estados Unidos, este número del 2%, sale del propio Congreso de los Estados Unidos y también sale de mis estudios. Estados Unidos no puede crecer a más del 2% por año, porque ya no crece la población, no está invirtiendo, no está ahorrando. Ahora aumentó un poco la inversión con la baja de impuestos, pero todo el sueño de que va a crecer al 4%, eso es cosa del pasado. China creció 10, creció 9 y ahora va a ir bajando porque su población también está decreciendo. Ustedes habrán visto que China primero eliminó el límite de 1 y pasó a 2 hijos y ahora está pensando eliminar el límite porque su población va a caer. El dínamo de los próximos años va a ser la India. Este es el cálculo de lo que es el PBI mundial, pero lo vamos a poner como participación. Estados Unidos, que fue casi el 50, va a caer al 16,5. Esto es en dólares corrientes. China, que era el 1,7, va a pasar a ser el 20,6%. Generalmente en la historia mundial, cada vez que pasó esto, hubo un cambio de macho alfa. Y el macho alfa generalmente ese cambio no fue pacífico. De los 12 casos de cambio de macho alfa, solamente 3 fueron pacíficos. Cuando pasó de Inglaterra a Estados Unidos, ese fue un cambio pacífico. China tiene una historia distinta, pero estos son temas que el mundo tiene que ver. Miren la práctica de desaparición de Japón. ¿Por qué? Porque su población cae y va a estar llena de viejos. Tomen el caso de Europa, su población va a caer. Si tomo el caso del Magreb, con su actual tasa de crecimiento tardaría 200 años en llegar al mismo ingreso per cápita de Europa. Y a Europa le están dejando un país con toda la infraestructura vacío. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los habitantes del Magreb? ¿Van a esperar 200 años o van a ir directamente a Europa como ya están yendo? Y eso produce cambios raciales, religiosos y culturales. ¿Estamos preparados, digamos, para enfrentar esos cambios? Bueno, básicamente, esto es uno de los grandes desafíos. Segundo tema, nosotros tuvimos una crisis, la explosión de una burbuja en el 2008. Eso hizo que el sector privado dejara de gastar por miedo y luego comenzó a gastar. Estas son las tasas de interés de corto plazo en la zona del euro y en Suiza. Las famosas tasas negativas de interés. ¿Es esto porque los bancos centrales bajaron la tasa? No, no es por eso. Es por esto. Esta es la cuenta corriente de Estados Unidos, diferencia entre el ingreso y el gasto. Estados Unidos no tiene déficit porque no sea competitivo o porque el resto del mundo sea malo. Estados Unidos tiene déficit porque no hay una moneda internacional y el mundo necesita moneda para transar. Y entonces le entrega bienes a Estados Unidos a cambio de papelitos. Y está claro que el actual gobierno de Estados Unidos no entiende esto. Y entonces cree que todo el mundo se porta mal con ello cuando se están beneficiando tremendamente con esta política. Esta es la situación fiscal de Estados Unidos y este es el sector privado. Miren cómo en el 2008, tanto el sector público como el privado estaban gastando de más. Vino la crisis y dejaron de gastar. Esto es Argentina 98, 2001, Brasil 2013, Argentina 2013, de 2011 para acá, exactamente lo mismo. O lo que podría pasar ahora en la Argentina si es que no manejamos la crisis bien. Cuando la gente tiene miedo, deja de gastar. Ahora, todo lo que está del sector privado por arriba de cero es un ahorro financiero. Y ese ahorro financiero lo tiene que invertir en algún lugar. Y si la gente tiene miedo y no invierte, ¿qué creen que le va a pasar a la tasa de interés? Claramente va a caer. Ahora, si miran, gradualmente comenzó Estados Unidos a gastar más el sector privado, esa es la reactivación. Y ya no tiene un excedente. Por lo tanto, ya no tiene esa fuerza. Europa, este es el superávit en cuenta corriente, gasta menos que su ingreso. El sector público, que a diferencia de Estados Unidos no tiene estabilizadores automáticos, esta es tarea hecha duramente, gran mérito de Europa. Y sector privado, que todavía no recupera su confianza, lo está recuperando de a poco.
Pero miren la diferencia con el cero. Ahorro financiero de Estados Unidos, y si hago de China ahorro financiero. Y si en el mundo hay un ahorro financiero, hay que colocarlo en algún lugar. Y eso necesariamente, digamos, me hace subir el precio de los bonos y bajar la tasa de interés. Este es el conjunto de los países con tasa negativa. Mire ese superávit en cuenta corriente. Son países que gastan mucho menos que su ingreso. Miren, no tienen déficit fiscal y miren ese ahorro privado. En Europa claramente hay que distinguir entre los tomadores de cerveza y los tomadores de vino. Los tomadores de cerveza todos tienen superávit, son todos ortodoxos, todos andan bien. Los tomadores de vino, digamos, se nota que tomaron unos tragos en el medio, digamos, y todos se dan la gran vida. Entonces, Europa tiene algún margen todavía para mejorar, pero, digamos, no tanto. Evolución reciente. El mundo está creciendo por arriba de lo que puede y el nivel de producción del mundo es superior a su capacidad productiva. Y cuando eso pasa, si no pego un freno, tengo inflación. Esto es como cuando yo tiro un satélite, lo tengo que colocar en órbita, vengo de abajo con mucha velocidad, pero si yo no voy frenando para alcanzar la órbita, voy a seguir de largo. Esto es lo que se llama el output gap, la diferencia entre la capacidad productiva y la producción. Japón la estuvo bajando, por eso el mundo creció, pero ya está cerca de cero. Ahora miren Estados Unidos y miren Europa. No tienen otra alternativa que desacelerar, no frenar, que desacelerar. Y por lo tanto, cuando están diciendo el mundo está sin precedente, va a crecer 5%, mentira. ¿Ok? Todos los datos le están indicando que Europa ya comenzó a desacelerar. Estados Unidos, digamos, contra el año pasado está desacelerando. Sin embargo, todas las proyecciones están mostrando que vamos a seguir creciendo más. No mucho, pero más, sobre todo los países desarrollados. Entonces el mundo lo que enfrenta es la posibilidad que intente crecer más sin recursos. ¿Cómo hace Estados Unidos con 3,9% de desempleo, aumentando el déficit fiscal, tratando de aumentar la tasa de crecimiento de la demanda, si no tiene recursos y al mismo tiempo está expulsando a los inmigrantes? Esta es la tasa de desempleo en Estados Unidos y esta es la tasa de desempleo en Alemania. Esta es la tasa de desempleo en Francia, muy regulador. Esta es la tasa de desempleo en Italia, tiene flor de problema. España, gran aumento del desempleo y gran baja, es el país que más crece en Europa. Y Grecia. Notarán que los tomadores de vino son los que están ahí arriba. ¿Ok? Los tomadores de cerveza son los que están abajo. Recientemente hemos tenido suba de la tasa de interés, las acciones están fluctuando y se aprecia el dólar. Vamos a ver la causa y efecto. Esta es la tasa de 10 años de Estados Unidos desde 1881. Promedio 4,57. Ha tenido épocas más altas, ha tenido épocas bajas igual. Está claro de que está muy por arriba. No, pero esta es la relación precio-ganancia. Esta es la tasa de interés. Está muy por arriba de su valor histórico. Obviamente, si la tasa está por abajo, la relación precio-ganancia está por arriba. Entonces, tenemos una burbuja. La pregunta, ¿está la burbuja en el mercado accionario o está la burbuja en el mercado de bonos? Claramente en el mercado de bonos. ¿Ok? Ahora, ¿hay un cambio estructural que me baje la tasa de interés por debajo del valor histórico? Bueno, tuvimos esos años donde el sector privado no gastaba, pero ahora ya está gastando. Por lo tanto, ese cambio estructural, digamos, no va. Y esta es la tasa de inflación de largo plazo de Estados Unidos, que es el 2,5. O sea, nos estamos acercando a la tasa de inflación de largo plazo, estamos con una tasa de interés por debajo y estamos con una relación price-earning por arriba. Lo que yo voy a tratar de mostrar es que la tasa de interés en Estados Unidos inexorablemente va a subir.
Esta es la tasa de 10 años. Yo tengo que explicar por qué bajó, por qué tuvo las fluctuaciones recientes y por qué está subiendo ahora. Hoy está en 3, hoy bajó. Y este es el tipo de cambio multilateral del dólar, no el DXY, sino el que publica la Reserva Federal. El dólar se está apreciando. Hay 3 factores que determinan la evolución del tipo de cambio. Primero, confianza y desconfianza. Cuando la gente tiene miedo, va a lo que considera el refugio más seguro, que es Estados Unidos. En ese caso, digamos, baja la tasa de interés, sube el tipo de cambio. Luego, la diferencial de tasas de interés. Por diferencial de tasa de interés, el euro tendría que estar hoy en día más o menos en 2.10. Y lo tercero, que es lo que guía a largo plazo, es la competitividad, que es cuál es el tipo de cambio que me equilibra costos laborales unitarios. Y eso contra el euro es entre 1.15 y 1.20. Lo que estoy tratando de decir es que, excepto que hay una crisis de confianza, la apreciación del dólar a nivel mundial se terminó. Ahora, mañana, digamos, tengo una crisis en Irán o tengo una crisis en Corea y entonces todo lo que estoy pronosticando está mal. Pero básicamente yo estoy pronosticando cosas de mediano plazo. ¿Por qué esto es importante? Porque la mitad de las variaciones de los precios de las materias primas está explicado por qué es lo que le pasa al dólar. Porque las variaciones de dólares cambian el PBI mundial en dólares. La otra mitad está explicada por lo que le pasa a cada mercado. Oferta y demanda. Por ejemplo, ¿por qué subió el petróleo? Por sanciones a Irán, por problemas en Siria, por problemas en Libia, por sanciones a Venezuela. En el caso agrícola hemos tenido 5 cosechas consecutivas extraordinarias a nivel mundial. Yo siempre decía, digamos, tarde o temprano, si uno cree en la Biblia, va a tener una sequía. Espero que no sea en la Argentina. Justo fue en la Argentina, el único país, digamos, donde estuvo la sequía. Estos son los tenedores de bonos de Estados Unidos. ¿Cuánto tiene la Reserva Federal? ¿Cuánto tienen los extranjeros? ¿Cuánto tienen los locales? Lo que ustedes van a ver es que el gobierno emitía poco, compraba la Reserva Federal, compraban los extranjeros, compraban los locales. Por definición, eso hacía subir el precio y bajar la tasa. 2016, China tuvo una corrida. Tuvo que vender bonos, bajó su tenencia de bonos y la Reserva Federal dejó de comprar. Automáticamente eso generó de que la tasa de interés suba de 1,50 a 2,50. ¿Quién tuvo que comprar eso? Los locales de Estados Unidos. Para comprar tuvieron que dejar de gastar. Eso es la desaceleración de la economía en Estados Unidos en el 2016. 2017, primera parte, China resolvió su problema y compró 300.000 millones de bonos, justo en la etapa donde no estaban emitiendo bonos. Resultado de eso, la tasa de interés bajó, la economía de Estados Unidos creció. De ahora en adelante, el gobierno tiene que emitir 750.000 millones. Y la Reserva Federal, con su política de bajar activos, tiene que vender 450.000 millones. 1,1 billones de los nuestros trillones americanos. ¿Lo van a comprar los extranjeros? Dudo. Mucho más si hay una guerra comercial. La van a tener que comprar la gente de Estados Unidos. Y para comprarlo va a tener que subir la tasa. Mi pronóstico de tasa a fin de año es 3,50. Ayer, digamos, Jimmy Dimon dijo que iba a llegar a 4. Todavía está por debajo del promedio histórico. Y luego lo que hay que ver es cómo afecta eso a la Argentina. Mi impresión es que lo que pasa en la Argentina depende mucho más de nosotros que lo que está pasando afuera. Hay un problema de expectativa, los vecinos devalúan, pero mi impresión es que eso no afecta demasiado a la Argentina. Conclusión, el mundo está cambiando, los países emergentes van a ser los dominantes en el futuro, ya hay cambio en la estructura económica y comercial, todavía no hay cambio en la estructura geopolítica, todavía no hay cambio en el macho alfa. En algún momento esto va a generar conflictos. Se acabó la época de las tasas de interés negativas, van a subir las tasas de interés, el mundo está creciendo muy bien en términos per cápita, pero va a crecer menos en términos absolutos. El dólar lo más probable es que en el mediano plazo se deprecie un poquitito y finalmente
el mundo tiene que desacelerar su tasa de crecimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y ahora el turno de Miguel Kigel. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la gente del IAEF por haberme invitado una vez más a compartir con ustedes. Creo que después de esta excelente exposición de Ricardo sobre el mundo, a mí me toca hablar del cabotaje. Y la verdad que esto también sigue siendo bastante complejo. Y creo que venimos de un periodo en el cual nos trajo más que nada recuerdos de episodios que terminaron mal. Y creo que eso es lo que genera tanto ansiedad en la Argentina. Yo voy a tratar de decir un poco primero qué es lo que creo qué tipo de episodio tuvimos. Tratar de entender un poco por qué pasó lo que nos pasó, que de alguna forma estaba dentro de las posibilidades de que hubiera algún tipo de problema externo, que eso complicara el financiamiento, pero tal vez pocos pensábamos que iba a escalar como escaló. Y tercero, un poco lo que puede venir de ahora en más. Cuando trato de entender este episodio, yo lo llamo episodio, no lo quiero llamar crisis porque no sé si califica como una crisis. Sí fue una corrida cambiaria, pero no creo que haya sido una crisis. Lo califico exactamente como eso, como una corrida cambiaria. Un episodio que empezó, vamos a discutir por qué, por una mezcla de factores internos y externos que vinieron en el momento equivocado y todo fue como una comedia de errores y comedia de problemas. ¿Por qué digo que creo que esto no califica como crisis? Voy a hacer un poco de autobombo acá, pero yo hace unos 2 años escribí un libro sobre las crisis económicas argentinas, donde vi los grandes episodios, como la crisis del 82, cuando Argentina tuvo una crisis de deuda y pasamos una década perdida, la hiperinflación del 89, la crisis del 2001. Esas fueron crisis, ¿ok? ¿En qué sentido? En el sentido que fueron crisis macrofinancieras que incluyeron, por lo general, cambiario, deuda, bancario y depresión económica en muchos casos. Yo creo que esto, digamos, no califica, esto fue un episodio cambiario, quieren llamarlo corrida, quieren llamarlo crisis, que no tuvo algo de contagio a la deuda, pero ni por casualidad fue una crisis de deuda, digamos, había tasas más altas, pero había acceso a los mercados de capitales. Y para nada fue una crisis bancario-financiera. Los bancos no perdieron depósitos, hubo algo de dolarización, pero realmente no llegó, digamos, no rebalsó. No fue una situación tan compleja. Y aparte, comparado con otros episodios, se recortó relativamente rápido. ¿Okay? ¿Qué pasó? Yo creo que fue una combinación efectivamente de factores externos e internos. Primero empiezo por los externos, que son tal vez más fáciles de explicar, y Ricardo mencionó algunos. La suba de tasas en Estados Unidos y caída en la liquidez global, eso se vio. Depreciación de las monedas emergentes, el real, la lira turca, el rublo. Un montón de monedas empezaron a depreciarse más que nada a partir de mediados de enero y fundamentalmente a partir de abril. Y hubo salida de fondos de emergentes. Simplemente algunos gráficos ya los vieron, la suba de tasas de interés, que lo que tiene no es solamente que subió, sino que subió bruscamente. El problema no es solamente la suba, pues esa suba es de 5 puntos básicos por mes, digamos, no pasa nada, pero se mueve en forma más espasmódica, 40, 50 puntos, después vuelve, y son periodos esos de turbulencia, y eso nos pegó a nosotros, especialmente en enero. El dólar se fortalece en el mundo, y cuando miramos las monedas, digamos, vemos que en general la depreciación fue de todas las monedas emergentes. Argentina y Turquía fueron los países más afectados por esta depreciación. Argentina se depreció 29%, pero si uno ajusta porque nosotros tuvimos mucha más inflación que el resto de los países, en realidad la depreciación fue más parecida a la de Turquía y mucho más alta que las otras países emergentes.
Y el otro tema que también nos pegó es el crédito. Ese es el riesgo país de distintos países de América Latina y bueno, pongo Rusia y Turquía como comparables. Claramente el crédito nuestro subió, el costo del crédito subió, medido por el ENBI, que es esta medida que se conoce como riesgo país y medida que calcula JP Morgan. Crecimos, cada día cambia, pero más o menos 120 puntos desde el principio de año, o sea, un 1,2%. Turquía un poquito más, en América Latina el promedio estuvo cerca más de 0,3, 0,4. O sea, claramente la situación internacional, hubo países, fue la misma para todos, hubo países que sufrieron más que otros, y claramente Argentina estuvo entre los que más sufrió. ¿Okay? O sea que hay un componente externo, es el cambio en el paradigma de la situación internacional que también describió Ricardo y que seguramente va a seguir, que es la parte problemática, pero claramente hay países que lo sufren más, que son más vulnerables. Bueno, nosotros caemos en esa categoría y en este caso fuimos más vulnerables que otros. Otro indicador de que las cosas financieras han empeorado es el índice de condiciones financieras que calculamos para el IAEF. Y vemos que, digamos, si no está, digamos, ha caído, claramente ha caído en este periodo, pero está lejos de estar en una situación de estrés. O sea, esta no ha sido, por eso yo creo que está bien calificarlo como corrida cambiaria, no califica, digamos, para una crisis de magnitud y nunca se puede hablar tan seguro acerca del futuro, pero si no hay ninguna cosa inesperada, no deberíamos llegar a eso y estaríamos más cerca de probablemente un punto de inflexión hacia adelante, siempre teniendo en cuenta que las condiciones sean las que están hoy, porque acá siempre hay sorpresas afuera y adentro. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los factores domésticos que complicaron la situación? Primer tema que creo que es importante y que realmente se tomó conciencia más que nada en diciembre, fue el tamaño del déficit en la cuenta corriente. El déficit en la cuenta corriente hacia fines del año, o sea, el año pasado estuvo en 5% del PBI, pero creo que el mercado, sobre todo, tomó conciencia de ese número solamente hacia fin de año. Fue un número que estaba volando ahí, pero de repente es como que hacia fin de año apareció en las pantallas, en Wall Street, en todos los analistas financieros. ¿Y por qué el déficit de 5% del PBI? Bueno, si uno usara una analogía con el colesterol, digamos, uno dice, bueno, el colesterol abajo de 180 está bien, entre 180 y 220 cuidémoslo y veamos si lo podemos con mucho ejercicio y pescado bajarlo y mantenerlo en esos niveles. Arriba de 220, pastillita. Estamos en zona de peligro. Con la cuenta corriente pasa lo mismo. Hasta 3% es como verde, como un semáforo verde que dice más sostenible. Entre 3 y 5%, ojo, miremoslo, más de 5%, luces rojas, algo hay que hacer. Claramente creo que los mercados entendieron que esto era una luz complicada porque implicaba que Argentina tenía que ir todos los años a buscar al mundo dólares, no solamente pesos, por más de 30.000 millones. Segundo tema que pasó fue, creo que la sorpresa de la inflación que excedió las expectativas, 3,1% en diciembre, casi 25% en el año, después de un año en el cual el Banco Central había trabajado todo el tiempo con las metas de inflación, las había tratado de mantener, fue una sorpresa. Creo que fue una sorpresa, al principio de año nadie lo esperaba y creo que generó cierta preocupación. Tercer tema, 28D, que creo que de eso se habla mucho. Hoy tuvimos al presidente del Banco Central acá. ¿Qué pasó el 28D, digamos? ¿Qué es lo importante del 28D? Para mí hay dos cosas importantes en ese momento que afectaron cómo siguió la historia. Primero se cambia la meta, ¿ok? Se cambia la meta, se la sube del 10 al 15%, una decisión en que claramente el Banco Central estaba puesto, se oponía a esa decisión. O sea, era público y lo siguen diciendo hoy. ¿Ok? ¿Fue una mala decisión o una buena decisión cambiar la meta? Y esto es una opinión muy personal,
nunca sabemos el contrafáctico, por supuesto. Yo creo que no estuvo mal cambiar la meta. ¿Por qué? Y porque de alguna forma una meta del 10% era una meta muy alejada de la realidad, no servía para anclar negociaciones salariales, contratos. Creo que al moverla al 15%, que todavía era muy ambicioso, se le dio un poco más de realidad y posibilidad de cumplirla. Y de hecho mucho se usó ese 15%, por lo menos para una primera parte de una negociación de muchos contratos salariales. Entonces, ¿por qué estuvo mal el 28D si después de todo eso no está tan mal? Por lo menos en mi opinión, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que estuvo mal es que en ese mismo momento al Banco Central se lo dejó medio desguarecido, digamos, o medio, no se le dieron en ese momento, ¿qué hace el Banco Central inmediatamente ante eso? De pasar de una meta casi imposible a una meta muy ambiciosa, del 10 al 15%, el Banco Central baja la tasa de interés, sobre todo a la larga, mucho. Se empieza a escapar el dólar. Y la verdad que si el Banco Central en ese momento quería volver y subir tasa de interés, había la sensación de que no tenía la capacidad política de hacerlo. Entonces quedó toda una duda en el mercado si había un Banco Central que seguía realmente independiente, con capacidad de actuar, de mover la tasa de interés como le parecía, o teníamos un Banco Central que estaba acotado en sus capacidades de respuesta a una depreciación del tipo de cambio o a un aumento de la inflación. Y eso generó mucho problema, mucha incertidumbre, y yo creo que ese fue el verdadero problema. Yo creo que hacer todo junto, subir la meta y bajar las tasas y sacarle autoridad al Banco Central, me parece que esa combinación fue la que de alguna forma complicó el manejo monetario, cambiario, de ahí en adelante, y de alguna forma es un elemento importante en lo que fue la crisis cambiaria. A partir de ahí, creo que de ese diagnóstico tenemos que entender un poquito, no sé cómo estamos y hacia dónde vamos. No voy a entrar tanto en la descripción de la crisis. Yo creo que es importante que la crisis se paró básicamente en parte porque ya, digamos, había habido un buen recorrido del tipo de cambio, y creo que la intervención que hizo el Banco Central, creo que fue el lunes 14 de mayo, poniéndose adelante del mercado, poniendo 5.000 millones de dólares a 2 pesos encima de donde estaba en ese momento tradeando el tipo de cambio de 23 a 25, y poniendo 5.000 millones, fijando en 25, creo que eso fue muy importante para frenar la corrida. Creo que fue una estrategia adecuada. Fue en un momento en el cual ya creo que había una cierta capacidad, una buena chance de ganar esa pulseada. Se ganó. Obviamente que hubo otros factores que ayudaron. Creo que ayudó muchísimo que justo se colocó el bono en pesos, que se vio que empezaban a entrar dólares a la Argentina, de gente que de alguna forma jugaba el carry trade de vuelta, que empezaba a renacer un poco la confianza en el peso, se calmó el mundo, y creo que, digamos, eso dentro de un entorno donde se estaba empezando a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario, donde estaba la expectativa de que va a haber muchos dólares, de que Argentina no va a tener que ir al mercado, todo eso creo que tranquilizó al mercado, y es donde estamos hoy, en un mercado que yo diría que, a ver, es difícil decir que la crisis quedó atrás porque hay muchos factores que no conocemos, pero por lo menos tenemos un periodo de calma que me parece que no va a ser afectado por cualquier cosa. O sea, tiene que haber un shock importante para volver a entrar en otro periodo complicado, y aparte creo que tenemos un Banco Central más experimentado para el manejo cambiario, tenemos todas las alertas mucho más prendidas como para reaccionar rápido en finanzas, en Hacienda, en el Banco Central, y entonces me parece que hay buenas chances de que este episodio, digamos, haya terminado. ¿Cuáles son los principales riesgos de adelante? Bueno, creo que el principal riesgo es que sabemos que la suba de tasas en Estados Unidos no terminó. Yo coincido plenamente con Ricardo en que lo que el mercado está esperando primero es 3 subas de tasas más en la tasa de política,
que terminaría el año en 2,50, está a 1,75 hoy, y también probablemente una suba del bono de 30 años a niveles de 3,50, 3,5%. ¿Está Argentina con capacidad de que ese cambio, esa suba en las tasas no le afecte tanto? Y yo creo que con un Banco Central más experimentado y con un acuerdo con el fondo cerrado, con un programa fiscal que va indicando una caída en el déficit, creo que vamos a estar en mejores condiciones que lo que fue el periodo enero-mayo. De cualquier forma, yo creo que esta crisis, digamos, dejó consecuencias. Dejó cicatrices que van a seguir, que van a llevar tiempo. No sé si quedará la marquita de la cicatriz, pero hoy en día, no sé, a lo mejor buscamos un buen cirujano, pero hoy en día claramente ha dejado cicatrices. ¿Cuáles son esos elementos? Primer tema, yo creo que este no es un tema, es un tema para pensar. Creo que el tipo de cambio real que Argentina tiene que tener de ahora en más es un tipo de real distinto al que teníamos antes. O sea, Argentina tiene que ser un poco más barata en dólares de lo que fue en este periodo. ¿Por qué? Y bueno, porque algo de la confianza se ha frenado, no va a haber esa lluvia de capitales que estaba viniendo hasta ahora, va a haber capitales, pero no creo que sea, digamos que creo que va a haber más tranquilidad. En ese sentido, yo creo que aparte al tener un déficit en la cuenta corriente, Argentina necesita un tipo de cambio más competitivo para revertirlo, para frenar los viajes a Miami, los viajes a Brasil, los viajes de shopping a Chile. Entonces yo creo que vamos a tener un tipo de cambio más alto del que teníamos antes. Mucho más alto, no sé, yo creo que el nivel que tenemos hoy es adecuado. El desafío es mantenerlo en un contexto que va a seguir inflacionario. Segundo tema que tenemos es que perdimos 10.000 millones de dólares de reservas. Federico nos explicó muy bien que también la contraparte de eso fue que se cayó el stock de Levax en 10.000 millones de dólares. Pero de cualquier forma, creo que desde el punto de vista de analistas de Wall Street, de calificadoras de riesgo, tener 10.000 millones menos de reservas es un tema que nos juega en contra. Uy, ¿pasó algo ahí? ¿Están todos bien? Bueno, tuvimos suerte que no cayó nada, ¿no? Por suerte cayó en el piso. Bueno, parece que estamos tranquilos igual, no pasó nada, ¿no? ¿Se lastimó alguien? No, parece que no. ¿Eh? Sí, porque esperar que se tranquilice. Menos mal que cayó ahí, te digo. Uno de, no sé, alguno de los proyectores o algo así. No, proyectores no sé qué había ahí. Pero cayó fuerte, le caía en la cabeza a alguien. Algo así, se le caía en la cabeza a alguien, te digo, lo mataba. O le pegaba fuerte, ¿eh? ¿Ya está? Bueno, ¿está todo bien? Por lo menos no hay... Ok. Sigo, estaba contándole un poco las cicatrices que dejó la crisis. Primer efecto o cambios que tiene. Un tipo de cambio más competitivo, un nivel de reservas más bajo que en parte va a ser recompuesto con el Fondo Monetario, con el programa. Tercero, creo que nos deja una inflación que no va a bajar. Probablemente poquito más alta que el año pasado. De hecho, los primeros 5 meses del año muestra una inflación que está más o menos un punto por encima de lo que fue el año pasado. Calculamos que 12 contra 11%, este año 12 contra 11% del año pasado. En el año seguramente también va a ser un poco más alta. Hay que tener en cuenta que también hubo aumento de tarifas mucho más altos este año y también hubo una devaluación del tipo de cambio. Y digamos, también deja una cicatriz en términos para el gobierno de lo que es la estrategia gradualista, sobre todo en lo fiscal. ¿Okay?
El gobierno apostó a una estrategia gradualista, creo que por razones políticas, sociales, de que probablemente no había alternativa viable desde un punto de vista político y social al gradualismo, y lo iba a mantener en tanto y en cuanto lo pudiera mantener, pero para que haya gradualismo tiene que haber financiamiento. Nosotros siempre supimos que el principal talón de Aquiles de la estrategia gradualista de reducción del déficit fiscal era que necesitaba financiamiento y que ese financiamiento en su mayoría viene del exterior. O sea, el shock externo era la principal amenaza a la estrategia de reducción del déficit fiscal. Cuando viene el episodio, la crisis cambiaria, como lo quieran llamar, y aumenta el riesgo país, claramente el gobierno tenía dos opciones. El gradualismo era difícil de mantener en ese entonces, o hacía un ajuste fiscal muy importante para convencer al mercado de que no necesitaba plata en el mercado y que iba a poder financiarse prácticamente domésticamente, lo cual implicaba básicamente un déficit total de 3%, ir a un déficit bajarlo a la mitad, de 3%, de 6% a 3 o 3,5%. O seguir con el camino del gradualismo y en vez de financiarlo con el mercado, financiarlo con el fondo. El gobierno siempre decía que no había un plan B al gradualismo, pero claramente lo tenían siempre en mente. Y ese plan B era ir al fondo, que es un fondo que lo podemos llamar distinto, es el mismo fondo, pero yo creo que es distinto de cómo pensaba en los años 90. ¿Por qué cambió? Y cambió porque fue muy criticado, entre otras razones, por la crisis de Argentina del 2001, que fue muy traumática. Hubo una autocrítica muy fuerte en el fondo, después de esa crisis, después del manejo que hizo el fondo de esa crisis, por los costos sociales que implicó, por todo, digamos, ese impacto. Yo creo que el fondo, mirando hacia adelante, me parece que es un fondo que no solamente mira las cuentas fiscales, que sí las mira, que no solamente mira la acumulación de reservas, que las va a seguir mirando, que no solamente mira la inflación, que la va a seguir mirando, sino que también mira temas, preocupaciones sociales y también toma en consideración, como siempre ha sido, aspectos políticos. El fondo es, en última instancia, un animal político. ¿Okay? Lagarde, la directora general del fondo, viene del gobierno de Francia y entiende perfectamente lo que es la política, y cuando le dieron el préstamo a Grecia, cuando le dieron el préstamo a Ucrania, o cuando dan préstamos en muchos lugares del mundo, no es solamente un tema técnico, hay una visión política de tratar de mantener una cierta, digamos, cohesión social. Yo creo que en ese sentido el fondo va a ser esta vez diferente a lo que fue. Simplemente para terminar y no ocupar más tiempo, me gustaría dar algunas ideas, terminar con alguna visión básicamente de lo que yo espero de acá en adelante. Primero el fondo. Yo creo que con el acuerdo con el fondo, que podemos estar de acuerdo, no de acuerdo que venga el fondo a la Argentina, lo que sí es claro es que el fondo da financiamiento y con lo cual la Argentina puede estar fuera de los mercados este año, 2019 y probablemente 2020. Con lo cual, digamos, todos los fantasmas de que Argentina no pueda pagar la deuda, creo que desaparecen. O sea, que desde ese punto de vista yo creo que uno de los elementos positivos de si sale el programa es que va a poder bajar el riesgo país y que Argentina en algún momento va a volver seguramente a fin de año, en algún momento del año que viene, a niveles de riesgo país razonables y a poder volver a tener chance de escalar hacia arriba en los ratings crediticios. Hoy somos B+ para S&P, nos faltan muchos escalones para llegar al grado de inversión. Seguramente perdimos un año con esto, pero creo que se va a sostener la dirección en la que vamos. Con el programa del fondo creo que el tema más importante, por lo menos que a mí me preocupa, va a haber muchas discusiones en política monetaria, en política fiscal, en reservas, algo en reformas estructurales, pero creo que es muy importante el tamaño del paquete. Y este es uno de los riesgos para la Argentina. Si el paquete es chico que es algo así como $22.000 millones, que es un stand-by normal,
creo que el mercado se va a decepcionar y vamos a tener otro sacudón. Yo creo que para que esto funcione bien, creo que tiene que ser un préstamo más grande. El caso más parecido que encontramos es Hungría, al quien les dieron 10 veces la cuota. Si a Argentina le dieran, no estoy tomando ni Ucrania ni Grecia, que son casos muy extremos, pero a Hungría le dieron 10 veces la cuota, o para Argentina serían 45.000 millones de dólares. No creo que nos den eso, pero creo que el número tiene que estar alrededor de 30.000, que es un poco el que se filtró al principio de todo. Ese número creo que sería bueno para calmar a los mercados. Si eso está, ¿qué podemos esperar de la economía de Argentina hacia adelante? Y yo creo que en algún sentido deberíamos esperar una economía que, después de este sacudón, de esta caída, se fortalezca. ¿En qué sentido se fortalezca? Que las cuentas fiscales van a estar mejor, que va a haber un programa monetario realista que va a bajar la inflación, que vamos a tener un tipo de cambio competitivo y, digamos, que vamos a tener un costo de deuda más bajo. ¿Cuáles son los problemas que yo veo en la coyuntura a pesar de esta situación positiva? Lo que yo veo es que, como resultado de esta crisis cambiaria, lo que ha ocurrido es que la economía de alguna forma ha retrocedido un año o un poquito más. El crecimiento va a ser bajo este año, seguramente 1% menos. Tenemos dos trimestres de caída en el producto, segundo y tercero prácticamente seguro. El consumo va a seguir deprimido. O sea, es una economía que no va a ser vibrante. Y algo cambió. ¿Ustedes se acuerdan del segundo semestre? Todos apostaban al segundo semestre. Bueno, ahora tenemos que apostar al primer semestre de 2019. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, un par de preguntas antes del coffee break. No les quiero quitar mucho tiempo para el networking, las charlas, pero bueno, quiero aprovechar la presencia de doctor Arriazu y de Kigel para un par de consultas. Doctor Arriazu, le pregunto sobre algo que, bueno, todo el mundo acá también está expectante, que es la tasa en Estados Unidos. Usted se refirió a esto. Creo que hay un nuevo nivel de tasas de 10 años que es 3%, es el nuevo piso. Algunos dicen, bueno, si llega a 3,5%, esto ya genera un cambio en el mundo financiero, y si va al 4%, como anticipó el presidente de JP Morgan hace pocos días, ya estamos hablando de otra historia. ¿Cuál es el escenario más probable? Yo creo que la tasa va a llegar al 3,5. Si hay crisis internacional y hay temor, puede ser menos. Y si el presidente Trump continúa con su teoría de seguir aumentando el déficit fiscal, va a ser más. Pero yo voy a diferir con que es la tasa la que determina el nivel de demanda agregada. La tasa es el reflejo de lo que está pasando en el mercado de crédito. Si yo tengo un déficit fiscal, el gobierno está gastando. Si lo va a tener que financiar el sector privado va a dejar de gastar. El gasto total no debería cambiar. Lo que cambia es en qué gasta uno, en qué gasta el otro. Pero si afecta los movimientos de capitales, que es lo que permite, digamos, que el gasto total sea más grande o más chico, igual que en Argentina, digamos, eso va a afectar el nivel de demanda agregada. Si Estados Unidos, por la reforma tributaria, por lo que sea, genera incentivos para que entren capitales, va a tener más déficit en cuenta corriente y más actividad económica. Y si se pelea con todo el mundo y acusa a todo el mundo de ser injusto, queriendo bajar un déficit comercial que en realidad no es consecuencia de malas políticas, sino es consecuencia de que el mundo no tiene una moneda, en ese caso actividad económica en Estados Unidos va a caer. Ahora, de todas maneras tienen que desacelerar todos los países porque no pueden crecer más. Gracias, doctor. La última para Miguel, aprovechando que estamos con ejecutivos de finanzas, y la pregunta es la misma que para Miguel, pero para el doctor Arriazu, pero para nivel local, ¿no? ¿Qué pasa con las tasas de interés? Están en 40%, Sturzenegger dijo van a seguir en este nivel por ahora, y daría la sensación que va a costar
volver a niveles de, no sé, 30 o 28%. ¿Qué escenario estás viendo? Bueno, yo creo que primero, creo que lo que dijo Sturzenegger lo cree y hoy tiene nuevamente la capacidad de ejecutarlo. O sea, creo que fue criticado el año pasado. Este año me parece que después de este episodio recobra o recupera cierta capacidad de acción y creo que hoy está manejando la tasa en un momento en el cual la inflación todavía sigue alta. Entonces yo creo que lo que va a hacer es esperar a que la inflación empiece a desacelerarse. Yo creo que mayo va a ser otro número alto, junio también, porque tenemos el traspaso del tipo de cambio a precios, y que seguramente en algún momento en el cual se sienta más cómodo de que el mercado financiero está bien, de que tengamos el programa con el fondo, de que la situación financiera se haya calmado, creo que puede hacer algunas bajas rápidas e importantes. O sea, yo no me sorprendería una baja de 300 o 400 puntos en algún momento y después bajas más graduales. Nosotros tenemos para fin de año una tasa que anda en el expectativa de una tasa de alrededor de 30%. Para llegar a 30 hay que hacer 2 bajas importantes y después varias graduales. ¿Y el tipo de cambio? Doctor, perdón. No puedo resistir la tentación de hablar sobre Argentina un tema. Insisto en que cuando la unidad de cuenta de los argentinos es el dólar en lugar del peso, la política monetaria funciona completamente distinto. El stock total de crédito en Argentina es 15 puntos del producto, el que va a empresas debe ser 4 puntos del producto, la mayoría es crédito al consumo en la forma de cuotas. La tasa de interés afecta muy poco la demanda agregada y afecta muy poco el nivel de precio. Pero lo que sí me genera es incentivo para el carry trade. Y por lo tanto, en mi posición lo que habría que hacer es fijar la cantidad de LEVAX y dejar que el mercado secundario fije la tasa de interés. Es un tema, sigo un minuto con esto, pero es un tema polémico, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que generó la crisis cambiaria que tuvimos? Bueno, en buena parte la salida de capitales que habían entrado incentivados por altas tasas de interés. Y ahora daría la sensación que volvemos a la misma película. Otra vez tasas muy altas incentivando el ingreso de dólares. Bueno, depende qué pase con el tipo de cambio. Yo creo que si el tipo de cambio volvemos a pensar que 25 es el número de acá a fin de año, el carry trade te va a llevar puesto. Yo creo que hay que darle una cierta volatilidad. Creo que estamos en un entorno digamos, de un tipo de cambio más alto. Y creo que para mí el eje de mucho va a pasar, y creo que va a ser una parte central de la discusión con el fondo, es qué pasa con la política cambiaria. Yo creo que la política cambiaria que tuvimos, un poco de estabilidad, saltos, creo que fue muy nefasta para la Argentina. ¿Por qué? Porque justamente como dice Ricardo, el dólar en la Argentina funciona de otra forma que en otros países. Funciona básicamente en otros países cuando se deprecia el dólar o la moneda local, Brasil, Colombia, México, primero nadie se entera, nadie dolariza, nadie sube los precios. Acá, digamos, cuando el tipo de cambio se mueve 15 centavos, ya la gente empieza a comprar y eso a su vez acelera la suba de los tipos de cambio, empieza a haber incertidumbre por todos lados, tapa de diarios, y yo creo que, digamos, desestabiliza sobre todo el sector financiero. Entonces hay que ser muy cuidadoso, me parece que en lo que ha sido, digamos, creo que Argentina hoy todavía no está listo para una flotación pura, creo que tiene que ser más una flotación sucia, dirigida un poco guiada por el Banco Central. Bueno, lo último para ambos, Miguel, vos recién hablabas de una mini recesión, 2 trimestres consecutivos de caída, en Estados Unidos es una recesión, y ves después aparentemente una posible reactivación entrando al año que viene. Me gustaría que cuentes un poquito más de esto y al doctor Arriazu también, ¿qué está esperando para la economía en los próximos meses? Bueno, en cuanto a nivel de actividad, en general el ciclo económico argentino está muy ligado a la entrada de capitales. Creo que en eso Ricardo lo viene escribiendo hace muchísimo y no puedo coincidir más de que la entrada de capitales es central. Si en este periodo lo que tuvimos es mucha incertidumbre, salida de capitales en enero, muchos de los que hacían carry trade se fueron, pero hubo salida de capitales, aumentó el riesgo país.
empezó, digamos, la presión sobre el tipo de cambio, la gente comprando dólares, el Banco Central perdiendo reservas. Todo eso me genera un poco la materia prima para la recesión. También empujado, obviamente, por la recesión del campo, digamos, la sequía que agrega muchísimo en este proceso. Entonces teníamos sequía del campo, sequía de dólares. Yo creo que ahora, digamos, si el ciclo empieza a revertirse, en algún momento tenemos baja de tasas acá, más crédito externo, de alguna forma se recupera algo de la confianza, que seguramente algo no se va a llevar más tiempo recuperar la confianza, pero se va a recuperar confianza, eso es como que vuelve a empujar la economía y hacia fin de año deberíamos empezar a ver como esos capitales, ese nuevo escenario financiero, que de alguna forma resumimos el índice de condiciones financieras que hacemos para el IAEF, empieza a mejorar y en general vemos que eso ayuda al crecimiento de la economía. Doctor. El déficit en cuenta corriente del año pasado en base de vengada fue 31.000 millones de dólares, 5 puntos del producto. Pero en base caja fue 17.000. Eso implica que hubo 14.000 millones de financiamiento a través de la cuenta comercial. Si a mí de golpe me dejan de financiar la cuenta corriente, por definición no tengo déficit en cuenta corriente. Pero lo que hago es bajo la demanda agregada, los 5 puntos más todo el impacto sobre los no comerciables, 8 puntos del producto. Eso es lo que pasó en el 98 al 2001. La clave argentina es cómo hacer para hacer esta transición en donde el financiamiento no caiga al mismo tiempo que va ajustando el déficit fiscal y hasta que aumente la oferta. La cosecha cayó 7.000 millones de dólares, con los datos de la reciente tormenta 8.000 millones de dólares. En el año 2009 la caída fue 38 millones de toneladas, este año con el dato anterior 28. En el 2009, en el segundo trimestre, el Producto Agropecuario cayó 46%. Este año el Producto Agropecuario en el segundo trimestre va a caer como 25%. La gran clave argentina es qué pasa con los sectores que comienzan a moverse. O sea, ¿cómo consigo un financiamiento en caja? Yo en lugar de decir la flotación me resuelve la cuenta corriente, estaría viendo cómo hago el financiamiento hasta que el año que viene vuelva la cosecha y hasta que lo que realmente está creciendo, que es vaca muerta, comience a mostrar sus resultados en el sector externo. Si Argentina logra convencer a los mercados internacionales, este es un problema transitorio, podemos evitar la recesión este año. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor Arriazu, para el licenciado Kigel. Un gusto. Economía nacional e internacional, analizada con Ricardo Arriazu, Miguel Kigel y la moderación de Pablo Wende. Hacemos una pequeña pausa para no retrasar la programación. 11:20, estamos de vuelta aquí.